patologías no son tan frecuentes, son divididas en una sintomatología bastante diversa, pero no son una patología frecuente. La primera de ellas es la amiloidosis en corazón. ¿Qué es la amiloidosis? La enfermedad causada por el depósito de amiloide. ¿Y qué es el amiloide? El amiloide es un material proteináceo, amorfo, acelular, que se deposita en los tejidos de determinadas personas. ¿De quiénes en particular? De dos grupos de personas que tienen patologías. Las primeras de ellas tienen que ver con los trastornos mieloproliferativos. Las personas que tienen leucemia, linfoma, mielomas, todas estas patologías que tienen que ver con patologías neoplásicas en las cuales hay proliferación de linfocitos, sobre todo de los linfocitos B que producen inmunoglobulinas, pueden producir secundariamente amiloide, se relaciona. El segundo grupo tiene que ver con las enfermedades que tienen reactantes de fase aguda, es decir, que tienen mucha inflamación. ¿Cuáles son estas enfermedades? La artritis reumatoide es una de ellas, la otra puede ser el lupus eritematoso y las poliarteritis y otros tipos de enfermedades de tipo inmunológico, o sea, son enfermedades autoinmunes en donde hay mucha reacción inflamatoria del cuerpo, ¿correcto? Entonces, el amiloide se deposita en todos los tejidos, se va a depositar en el pulmón, en el hígado, en la piel, en las glándulas salivales y también en el corazón, pero el corazón no es tan frecuente. Normalmente de cada 4 pacientes solamente uno tiene comprometido el corazón, los otros 3 tienen en diversos tejidos. ¿Por qué? Porque el corazón es mucho más grave el proceso. Cuando el corazón está comprometido, pues tiene una mayor mortalidad. Bueno, una mayor mortalidad, y vamos a ver por qué. El amiloide se deposita a lo largo del tiempo en los tejidos, en este caso en el corazón, y ustedes van a ver una característica. En primer lugar, mi corazón se ve un poco más pálido. Si ustedes ven, este es mi ventrículo izquierdo, mi ventrículo derecho, y normalmente el miometrio debería ser de un color rojizo. Ustedes ya han visto el corazón, saben qué color es, un color rojo vinoso. En este caso, mi corazón se ve pálido. Es más, esa palidez se ve media nodular. Ustedes ven acá unas estructuras medias redonditas, capaz no nítidas, pero algo que se logra evidenciar. ¿Correcto? Entonces, el amiloide se ha depositado en el corazón, en todo el corazón, produciendo ese cambio de coloración, pero además algo, que este miometrio se vuelva rígido, duro. El corazón tiene que tener una elasticidad para poder tener una fase de llenado y una fase de expulsión de la sangre. En este caso, un corazón rígido no va a poder cumplir su función. Entonces, el paciente va a tener, ¿qué cosa? Una cardiopatía de tipo restrictiva. No va a permitir un llenado y tampoco una expulsión adecuada. ¿Correcto? Y segunda característica, van a tener trastornos en la conducción del impulso cardíaco. ¿Por qué? Porque normalmente el impulso cardíaco tiene que viajar a lo largo del músculo. Pero si yo tengo interferencias en medio del camino, no va a permitir que eso ocurra. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Fibrilación auricular. Comienza su corazón a fibrilar y puede tener arritmias y puede tener infarto. Entonces, dos patologías, restrictiva y procesos de arritmia. Muy bien, cuando vemos la lámina, ustedes reconocen músculo, ¿correcto? Ahí está nuestro músculo. Pero les llama la atención como si la lámina no hubiera sido coloreada muy bien, parece que le faltó parte colorearse. No es que le faltó parte colorearse, sino que esa parte que no está coloreada es el amiloide. ¿Y cómo se deposita el amiloide? En forma de estructuras medias algodonosas. Es como si motitas de algodón se hubieran depositado a lo largo de mi tejido. Entonces ustedes ven como áreas más claritas, dispersas, en medio de todo el músculo, ¿correcto? Entonces esas áreas son unas áreas claras que no se han
coloreado con los colorantes que nosotros utilizamos. Vamos a verla por qué. Ahí podemos ver la siguiente imagen y ustedes ven ese moteado que hemos dicho, ¿correcto? Pálido. ¿Por qué un moteado? Porque no está en un solo sitio el amiloide. ¿Qué forma tiene mi amiloide? Primera característica, el amiloide se deposita alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, donde hayan vasitos sanguíneos, va a comenzar el depósito del amiloide. Por eso es que ustedes lo ven en distintas áreas. En cada una de esas áreas hay un vaso sanguíneo y alrededor del vaso sanguíneo comienza a depositarse el amiloide. Segunda característica, el amiloide no tiene una forma, es una proteína anómala que se ha formado y que va a tomar la forma del espacio que ocupa. Entonces, por eso es que va a ser un material extracelular, por fuera de la célula, ¿correcto? Ocupando al principio el espacio alrededor del vaso. Pero también es un material tóxico, dañino. Cuando atrapa células musculares, las atrapa, las separa, las necrosa y una vez que ha necrosado a esta célula, ocupa ese espacio y se va expandiendo. ¿Correcto? Entonces hemos dicho material extracelular, amorfo, tóxico y que tiene un color rosa pálido. Ustedes ven acá el color rosa pálido que tiene. ¿Correcto? Si yo les dijera, veamos amiloidosis en el hígado, verían exactamente lo mismo. Un material amorfo, acelular, rosa pálido, que está tomando la forma del espacio que ocupa. ¿Este amiloide se puede sacar de aquí de alguna manera? No, no se puede sacar. Por eso cuando ya una persona tiene una amiloidosis, no hay forma de extraer todo ese material de sus tejidos. Lo que se puede hacer es tratar de disminuir la producción. ¿Cómo? Tratando la enfermedad que dio origen. Si tenía una leucemia, pues tratando la leucemia para que disminuya la producción de este material. Pero esto ya no sale del cuerpo. Esto ya se queda ahí, ¿correcto? Y va dañando los tejidos. Como ustedes ven, el corazón va sufriendo, el hígado también. Por todos lados, nuestros tejidos van a ir dañándose. Igual en la piel tenemos vasitos muy chiquitos y entonces la piel también se deposita, ¿correcto? Entonces acá tenemos un material amorfo, acelular, rosa pálido y miren cómo ha ido atrapando algunas células musculares que han quedado ahí a su paso, las atrapa, las destruye y va aumentando. Por eso miren acá tiene otra forma, ya no como un algodón, sino media como que se está metiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque va avanzando, va depositándose en mi tejido. Hay una coloración de histoquímica que me permite verla, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. No me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Hay una coloración que la utilizamos, rojo de Congo, que lo utilizamos con un microscopio de luz de fluorescencia y permite ver este color rosa pálido en ese microscopio de un color verdoso, brillante. Y de esa manera lo reconocemos si es que tenemos duda, ¿no? Si tuviera duda de que no fuera amiloide, ¿no? Pero en las imágenes, el amiloide, en el caso del amiloide de ustedes, es bastante nítido, así que ustedes lo van a ver con la coloración de hematoxilina y eosina, que lo ve de ese color rosa pálido. Entonces, aquí podemos ver nuestro material. Miren, acá hay un vaso sanguíneo, ¿lo logran ver? Y alrededor del vaso sanguíneo es que empezó este material a depositarse. Y miren cómo se ha expandido, atrapando células acá. Células que va atrapando, va destruyendo y va avanzando en el depósito de este material. ¿Correcto? Entonces, amiloidosis. Otra imagen a mayor aumento, miren, acá está la amiloidosis, el material proteináceo amorfo que hemos dicho, que se encuentra aquí. Aquí no hay células, simplemente hay material que se está depositando y miren cómo aquí va separando estas fibras musculares, se va metiendo entre las fibras y va atrapando, englobando a las células que encuentra ahí. ¿Correcto? Entonces, amiloidosis cardíaca. ¿Okay?
creo que esta es la última imagen, acá podemos ver un vaso sanguíneo, y alrededor del vaso, siempre buscan los vasos sanguíneos, porque alrededor de estos vasos es donde comienza el depósito de este material, depósito del material, del amiloide. Última imagen de la amiloidosis para que la puedan ver ahí, bastante fácil de reconocerla. Sí, puede verla, por favor. Y bueno, aquí nosotros podemos ver un pigmento de lipofucsina, ¿no? Que lo están viendo acá. Este pigmento de lipofucsina se encuentra en los corazones de personas mayores. No significa que esto tenga que ver con esta patología. Indica que esta es una persona mayor, una persona probablemente 50 o 60 años que tiene esta patología. Esto nos indica envejecimiento. Es un pigmento del envejecimiento que se encuentra en los corazones de personas mayores. Solamente me está hablando de eso. Pero normalmente la amiloidosis da en personas mayores. Recordemos que tienen que tener estas patologías y por lo menos tienen que tener un tiempo promedio de años para que el material se comience a depositar en los tejidos. Entonces tiene que ser, de hecho, una persona mayor. Muy bien. La siguiente patología es el sarcoma de Kaposi. Muy bien, el sarcoma de Kaposi lo vemos aquí porque está relacionado con los pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ¿no? En ese momento, en la pandemia del SIDA de los años 80, ¿no? Hubo una epidemia de sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi ya se conocía antes de esta etapa, ¿no? De estos pacientes que comenzaron a tener sarcoma de Kaposi. Normalmente el sarcoma de Kaposi clásico daba en personas de origen mediterráneo, judíos, gente blanca, mayores, ¿no? De 60 años, y se localizaba en los miembros inferiores, en las piernas básicamente, dando manifestaciones extracutáneas, o sea, internas, viscerales, muy infrecuentes. Solamente era la piel de las piernas de estas personas mayores, ¿no? También hay un sarcoma de Kaposi endémico en la población africana negra que también da en miembros inferiores, ¿no? Y gente un poco más joven, entre 30 y 45 años. Pero en la etapa de los años 80 afectó una nueva población, gente joven, generalmente varones, ¿no? Con características de homosexuales, de 20 a 50 años, que tenían una enfermedad en ese momento desconocida, que era el VIH. Entonces, en estas personas ya no les daba en las piernas, sino generalmente en la cara, ¿no? En la zona cefálica, oral y también de manera visceral. En los órganos internos comenzaban también a haber lesiones de sarcoma de Kaposi. Entonces, en ellos era bastante visible porque las lesiones aparecían en el rostro, en la cara, en las mejillas, en el ala nasal, ¿no? Y una patología bastante agresiva, ¿no? Eran lesiones que sangraban bastante y avanzaban, infiltraban, dañaban los tejidos y en estos pacientes pues fallecían, ¿no? Porque ya su inmunidad venía a menos. Entonces, ¿cómo se ve la lesión del sarcoma de Kaposi asociada a este proceso? Se ve así. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en la punta de la nariz, una pápula, o sea, una lesión elevada, rojiza, ¿no? De un color rojo vinoso, ¿no? Un poco mal delimitada. Miren que también en la zona de la mejilla también tiene ahí otra lesión. Ven acá, aquí, ¿no? Acá. Y miren como, por ejemplo, en la espalda y también en la parte anterior también se llena de lesiones. Miren la cantidad de lesiones papulares, o sea, lesiones elevaditas, rojizas, elevadas y algunas de ellas hasta sangrando. Entonces, esta lesión que se daba en estos pacientes con VIH se estudió después
después que se veía con otros tipos de patologías como el herpes simple 8 asociado, ¿no? Entonces, en ellos se descubrió que se producía por este mecanismo, ¿no? En el cual ellos habían tenido una enfermedad de tipo inmunodeficiencia adquirida. En el caso de nosotros vamos a verlo en el esófago, o sea, en órganos internos, porque también se producía. Acá ustedes pueden ver el esófago centrado con un endoscopio y se ha visto que también tiene una lesión, una pápula rojiza ligeramente elevada a nivel del esófago. Entonces, esa lesión se saca en estos pacientes para el diagnóstico y se envía a patología. La lesión que estamos viendo, ¿cómo se llamaba? Sarcoma. ¿Qué es un sarcoma? Una neoplasia maligna de tipo mesenquimal, ¿correcto? O sea, esta neoplasia está formada por células alargadas, mesenquimales, ¿correcto? Que tienen que ver básicamente con los tejidos de sostén, ¿ok? No es como un carcinoma. El carcinoma tiene que ver con los epitelios, con los epitelios, por ejemplo, del estómago, que forma un adenocarcinoma, con el endometrio, que forma un adenocarcinoma de endometrio, ¿correcto? Este no, este tejido es un sarcoma, ¿correcto? Tejido de sostén. ¿De dónde vienen los sarcomas? Vienen del tejido muscular, del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, ¿no? De los tendones, del tejido fibroso y también de las estructuras vasculares como los vasos. Entonces, aquí se ha formado este tumor, ¿no? De estas estructuras de sostén, y nosotros vamos a ver acá que se ha sacado la lesión. La lesión ha sido coloreada con hematoxilina eosina, y aquí ustedes pueden ver, miren aquí, está tapizada por un epitelio. ¿Cómo se llama este epitelio? Escamoso, no queratinizado, ¿correcto? Es un epitelio escamoso no queratinizado. Y por debajo de él vemos las células fusocelulares, o sea, las células alargadas, que forman como un remolino de células. Acá hay un remolino de células, ¿ok? No es el único sarcoma, hay múltiples sarcomas. Entonces, ¿qué tipo de sarcoma es el sarcoma de Kaposi? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de los otros sarcomas? Porque todos los sarcomas se parecen igualitos, ¿correcto? Este sarcoma va a tener tres características importantes. Va a tener las células sarcomatosas que hemos dicho, ¿ok? Esas células alargadas que forman el tumor. Dos, va a tener vasos sanguíneos. Tiene que tener vasos sanguíneos en medio de estas células sarcomatosas. Y tres, tiene que tener componente inflamatorio, o sea, por ahí tiene que tener linfocitos, ¿correcto? El juego de estos tres componentes forma el sarcoma de Kaposi, ¿okay? Entonces, nosotros vemos aquí nuestro epitelio que lo está cubriendo, y aquí las células tumorales sarcomatosas que forman como remolinos, ¿correcto? Nos acercamos más para poder verlo. Acá seguimos viendo nuestro epitelio y por debajo está nuestra zona tumoral que se encuentra aquí, ¿no? Voy a acercarme un poquito para que lo puedan ver mejor, porque esto no me ayuda mucho. Aquí está. Aquí. ¿Ven estas células alargadas? Sí. Esas células son las células del sarcoma. Siempre que vean un sarcoma, tienen que ver las células alargadas. Estas células alargadas no siempre van a ser planas. Algunas pueden ser medias rechonchas, o sea, medias gorditas, pero siguen siendo alargadas, como un renacuajo. Así lo describen incluso en los libros. Entonces, que vean las células alargadas, ustedes, ¿no? Que van a tener atipia, que van a tener distorsión, que van a tener núcleos feos, grandes, atípicos, con nucleolo. Esas células son las células del sarcoma, ¿correcto? Entonces, esas son las células que están primando en nuestro tumor. En los sarcomas de Kaposi, cualquiera de los tres componentes puede primar, puede verse más.
En este caso se está viendo más el componente sarcomatoso. Y no sé si pueden ver acá una estructura vascular. No está tan nítido mi aumento, pero aquí puedo ver estructuras vasculares. ¿Sí las pueden ver? Sí, este es. Este es el grupo 2.1. Sí. Barbosa. ¿Ah? ¿Es de este grupo? ¿Bosa o Barbosa? Barbosa. Nombre. Ah, 1, 2, 1, 2. 2.1. No, creo que no me he traído el correcto. Ya yo subo en un ratito. Porque me parece que no es. Muy bien, les decía entonces que en este tumor tienen que encontrar las estructuras vasculares. Miren, por ejemplo, aquí voy a acercarme, después me alejo para que le tome la foto. Pero ven acá unas estructuras vasculares de aspecto capilar, o sea, son vasos muy pequeñitos. Tiene una célula endotelial acá, que puede ser atípica, y su hematía dentro. Si ustedes comienzan a mirar, van a ver varias estructuras vasculares con su hematía dentro. ¿Correcto? Ahora sí, me alejo y ustedes pueden ver las células sarcomatosas que estamos mencionando, estas alargadas, y los vasos sanguíneos que conforman el tumor. ¿Sí lo pueden ver? Vasos sanguíneos y células sarcomatosas. ¿Correcto? El sarcoma de Kaposi tiene que tener esta combinación porque recuerden ustedes que era una pápula rojiza. Ese color es debido a la cantidad de hematíes que tiene, porque es un tumor vascular, tiene vasos sanguíneos. ¿Okay? Una característica más, estos vasos sanguíneos que se encuentran tienen por ahí glóbulos hialinos. ¿Qué significa eso? Para que me puedan entender, esperen, déjenme ubicar uno. Ya, me encontré uno. Miren ustedes aquí el tamaño de un hematíe normal, más o menos. El tamaño de un hematíe normal. Van a haber estructuras como por ejemplo esta o esta, que parece un glóbulo rojo chiquito, más chiquito de lo normal, como si mi glóbulo rojo se hubiera fragmentado y fuera un pedacito del glóbulo rojo. Estas estructuras son características del sarcoma de Kaposi. Encontrar esos glóbulos que se creen son fragmentos de glóbulos, no se sabe exactamente qué son, y se llaman glóbulos hialinos. Entonces, la presencia de estos glóbulos chiquitos extravasados, o sea, por fuera del vaso sanguíneo, es característico del sarcoma de Kaposi. Entonces, ahora sí, regreso al tamaño original. Y, por ejemplo, aquí, miren, hay unos vasitos, unas estructuras chiquititas, ¿no? De estos glóbulos que parecen que se hubieran fragmentado. ¿Ok? Entonces, tenemos el componente sarcomatoso, tenemos los vasos sanguíneos y tenemos estos glóbulos rojos chiquititos que son característicos en el sarcoma de Kaposi. ¿Ok? Miremos ahí y veamos si encontramos alguna de esas estructuras que hemos mencionado, ¿no? Algunos glóbulos hialinos, por ejemplo, a ver, voy a mirar. Aquí veo uno. Acá hay uno, por ejemplo. Acá hay otro. Voy a acercarme a este para que lo puedan ver. Miren el tamaño de este y compárenlo con un globo rojo normal. Parece la mitad de un glóbulo rojo, chiquitito. Entonces, estas estructuras chiquititas, acá hay otra, son los glóbulos hialinos y son característicos de esta patología. Cuando buscamos, siempre tratamos de encontrar estos de aquí porque nos indican en el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, actualmente ya no es tan frecuente. Antes sí era bastante frecuente encontrar sarcoma de Kaposi. Ahora el VIH ya tiene un tratamiento no más adecuado, el paciente está más controlado y ya no llega a estos cuadros de sarcoma de Kaposi clásicos, ¿no? Pero por ahí siempre nos llega un casito. Muy bien, células alargadas, ¿ven? Usos celulares, miren, a pesar de ser alargadas, como les dije, algunos núcleos pueden ser un poco más grandes que otros
más delgados. Miren este de aquí. Entonces sí tienen atipia. A pesar de ser células alargadas, tienen que tener atipia, distorsión, núcleos grandes, hipercromáticos, nucleolos, como todos los tumores. Pero acá priman las células alargadas, ¿correcto? Porque es un sarcoma, ¿correcto? Y ahí vemos nuestros vasitos, ¿no? Y nuestros hematíes fragmentaditos, ¿no? Entonces, sarcoma de Kaposi. ¿Ok? Muy bien. Otra imagen para poder ver las células del sarcoma, ¿no? Que son clásicas en esta patología y son fáciles de ver. Siempre en el sarcoma estas fibras, estas células, se orientan en distintos ángulos y por eso se ve como si estuvieran como un remolino de células alargadas. ¿Ok? Mayor aumento entonces para que ustedes puedan encontrar ahí los glóbulos rojos que estamos mencionando pequeñitos. Por ejemplo, aquí ya vi uno, aquí hay uno, acá hay Arriba, otro, a la izquierda. Ahí a la izquierda. A la izquierda. a la izquierda, Abajo. acá hay otro. Entonces, Ahí. siempre busquen esos glóbulos chiquitos, esos son los que tienen que encontrar, ¿no? Y eso ya es un signo patognomónico de esta patología, del sarcoma de Kaposi. ¿Ok? Cialbadenitis en el síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Un síndrome en el cual, bueno, en primer lugar, es una patología de tipo autoinmune. ¿Qué significa? Nuestro organismo no tiene una buena regulación y la principal función que tiene, que es reconocer lo propio de lo extraño, o sea, reconocer nuestra propia célula, se encuentra alterada. Y erróneamente reconoce como extraño a nuestros propios tejidos, a nuestras propias células. Esa es una enfermedad de tipo autoinmune. Las enfermedades de tipo autoinmune son varias. Por ejemplo, ustedes saben, la diabetes mellitus tipo 1, un tipo de enfermedad autoinmune, ¿no? En el lupus eritematoso sistémico también. Y estas enfermedades autoinmunes también se asocian con otras enfermedades autoinmunes. O sea, en una persona pueden haber dos enfermedades. Por ejemplo, los que tienen lupus eritematoso sistémico también pueden tener síndrome de Sjögren. ¿Qué significa el síndrome de Sjögren? Una patología en la cual nuestro sistema autoinmune destruye nuestras glándulas, ¿no? En este caso, nuestras glándulas salivales. ¿Y qué van a producir? Sequedad de boca, porque ya no voy a producir saliva adecuadamente. Entonces voy a tener la boca seca, voy a tener problemas de caries, puedo tener úlceras a nivel de la boca, ¿no? En los casos severos. Entonces, en la cialbadenitis, lo que vamos a ver es una glándula que puede estar un poco más inflamada. Normalmente los órganos que están afectados por el sistema autoinmune tienen un daño celular, o sea, las células se dirigen contra ese órgano y lo destruyen. Entonces podemos ver las glándulas un poco más hinchadas, ¿no? Un poco más grandes de lo normal, pero lo principal va a ser los síntomas que tiene el paciente. Este síndrome de Sjögren también se puede asociar con el ojo seco. Entonces, hay personas que tienen también un trastorno autoinmune en el cual sus glándulas lacrimales tampoco producen lágrimas adecuadamente y sus ojos se secan y pueden tener úlceras corneales también. Entonces, también pueden tener eso. Muy bien, ¿qué es lo que debo ver? Porque yo no voy a ver los anticuerpos, no voy a reconocerlos en una lámina histológica. ¿Qué es lo que voy a ver? Nuestro sistema inmune tiene dos formas de atacar los tejidos. Uno, a través de la formación de anticuerpos. Y el otro, a través de nuestras células, ¿no? Un ataque humoral y un ataque celular. Lo que voy a ver en la lámina es el ataque celular. O sea, voy a ver células inflamatorias dentro de la glándula que se van a formar en pequeños grupos, ¿correcto? No es el único criterio, hay criterios histológicos para determinar el síndrome de Sjögren, ¿no? Pero ya son criterios clínicos. Aquí solamente vamos a ver la laminita, entonces ustedes van a ver la lámina de la glándula salival y en el estroma, en el tejido, ustedes van a buscar el componente inflamatorio.
¿Quiénes van a estar aquí? Van a ser linfocitos principalmente. Entonces puedo ver linfocitos y estas células plasmáticas que pueden estar ahí metidas destruyendo mi tejido. Entonces veo aquí la glándula salival que está coloreada con hematoxina y leucina, y por acá veo pequeños grupos de células inflamatorias. Estos pequeños grupos mínimo tienen que tener en un campo 50 células. O sea, hay que contabilizar el número de células. Bueno, eso es para nosotros. Para ustedes, simplemente que vean ahí el componente inflamatorio. Normalmente no deberían existir estas células inflamatorias en la glándula. Entonces, donde ustedes miren, comiencen a buscar ahí el componente inflamatorio crónico. Miren acá, hay cantidad de linfocitos metidos en el estroma. Y estos linfocitos que se meten, no es que se meten en un espacio que no había nada. En este espacio habían estructuras, ¿no? Habían acinos que han sido destruidos, dañados por todo ese componente inflamatorio que ahora se encuentra ahí. Entonces, miren ahí y lo reconocen sencillo, ¿correcto? El componente inflamatorio. Entonces, eso es lo único que tienen que buscar en la lámina. Por ejemplo, miren acá, y acá ven el componente inflamatorio crónico alrededor de estas estructuras, ¿no? Estructuras dentales. Entonces, simplemente eso. Como les digo, tiene otros criterios más, pero ya son criterios clínicos para el diagnóstico de esta enfermedad. En la lámina básicamente es encontrar estos grupos de células que se pueden encontrar sueltas, o también podemos encontrarlos formando estructuras linfoides, acúmulos linfoides, folículos linfoides organizados. ¿No? ¿Ok? Entonces miren, y recuerden siempre, este componente inflamatorio es de tipo crónico, principalmente linfocitos. Este no es un proceso de un día, de dos, de una semana, este es un proceso de años, que el sistema inmune comienza a destruir sistemáticamente los tejidos. Entonces ustedes pueden ver acá el componente inflamatorio, ¿ven? El componente inflamatorio crónico metido en el estroma de este tejido. ¿Ven? Esta es la misma lámina, la misma imagen, ¿no? Que la anterior. Es que estaba retrocediendo. Ya. Aquí podemos ver el componente inflamatorio metido aquí, ¿no? Alrededor de esta estructura glandular, ¿no? Entonces miren acá cómo ha destruido. Aquí debían haber acinos, ¿no? Mucosos, pero han sido destruidos y este componente inflamatorio está ocupando su espacio. Por eso es que la persona comienza a disminuir la cantidad de secreciones de saliva que forma, y la saliva es importante porque nos ayuda cuando comemos, ¿no? A mantener todo esto aumentado, a que se forme el bolo alimenticio, a que no nos dañe las estructuras dentarias, las encías. Entonces, en esta persona tiene pues todas estas alteraciones en las cuales no produce una adecuada salivación, ¿no? Entonces, componente inflamatorio de tipo crónico, principalmente linfocitos, porque son los linfocitos los que actúan directamente dañando este tejido, ¿no? Linfocitos. Igualmente aquí, ¿no? Linfocitos metidos en este espacio. Linfocitos. Pénfigo. Pénfigo es otra patología de tipo autoinmune, ¿no? ¿Qué se produce en el pénfigo? Ampollas. Otra vez el sistema autoinmune se encuentra alterado y está atacando, en este caso, las células de la epidermis, produciendo una separación de las células epidérmicas y formando ampollas. ¿Correcto? Entonces se comienzan a formar ampollas. Estas ampollas son bastante frecuentes a nivel de la mucosa, en los labios, pero también en la piel, como ustedes ven. Pueden ser ampollas bastante pequeñas o ampollas bastante grandes.
Imagínense una ampolla grande, ¿no? Que no hemos puesto una imagen porque es un poco fea, pero se puede ver ahí que se rompen estas ampollas y queda parte desnudada de la piel, que duele, ¿no? Esa zona expuesta duele y aparte esa zona expuesta puede infectarse. Entonces es una patología de tipo autoinmune en la cual se ha producido un daño de la epidermis, ¿correcto? Entonces, en este paciente se saca una de estas ampollas para poder ser estudiada en anatomía. Vamos a pensar que esta es la ampollita que se saca. ¿Y ustedes qué van a ver en la lámina? Justamente la ampolla. Esta es la ampollita. Miren aquí, esta es la base de mi ampolla. Esta es la parte superior de mi ampolla. Miren, acá se ha pegado porque no ha salido completa. Acá hay otro pedacito flotando de la base de la superficie de mi ampolla. Acá continúa y aquí se vuelve a unir. ¿Correcto? Aquí están viendo la superficie de mi ampolla rota, ¿no? Porque se ha roto esta ampolla, pero acá quedan los fragmentos de la epidermis. ¿Ok? ¿Sí logran ver la ampolla? ¿Sí la reconocen que estaba aquí la ampollita? ¿Ok? Entonces ahí se podría ver la ampolla. Lo primero que ustedes deben ver, una ampolla. ¿Dónde está localizada? Intraepidérmica. ¿Qué significa? Dentro de la epidermis. Mi epidermis se ha separado en dos. ¿Correcto? Intraepidérmica. ¿Qué se ha producido para que se produzca esta ampolla? Un proceso de acantolisis. Se han comenzado a separar las uniones de las células y ese proceso ha destruido esas uniones y ha hecho que mis células se separen. Entonces hay un proceso de acantolisis. ¿Correcto? Muy bien, destrucción entonces de las uniones y separación en una ampolla. ¿Ok? En la parte inferior han quedado unas células de la basal, estas células de aquí. Estas células de la basal se han ordenado, es decir, se han puesto todas en un orden como empalizada. Ese orden que tienen estas células de la basal se llama células en lápida. Todas están ordenaditas, como si fueran lápidas paraditas, ¿correcto? Células en lápida. Ahí las podemos ver mejor. Miren, estas son mis células en lápida. Miren, todas como si estuvieran ordenaditas, ¿correcto? Entonces, estas células que están aquí en el borde inferior de mi ampolla, se llaman células en lápida. Por debajo de la epidermis, ¿qué debo ver? Componente inflamatorio, ¿correcto? Componente inflamatorio. Recuerden que es una enfermedad autoinmune, así que no solamente hay un ataque humoral, sino también celular. Las células están yendo a destruir esto. Entonces, acá veo componente inflamatorio. ¿De qué tipo? Crónico. ¿Okay? Miren aquí se ve muy bonito el proceso de acantolisis. Miren cómo las uniones se han separado, han dejado las células en forma de lápida en la parte inferior y miren cómo se está separando, se están perdiendo, se están destruyendo células que están quedando flotando aquí dentro de mi ampolla y hay una parte de la epidermis y el estrato córneo que forman el techo de mi ampolla. Entonces se puede ver ahí la ampolla completa, el techo, el contenido y la parte inferior, ¿correcto? De mi ampolla. ¿Ok? Igualmente aquí, este es el techo de mi ampolla, con una parte de la epidermis que está aquí, ¿no? Porque hay parte de la epidermis que se ha destruido. Miren acá, flotando estas células de la epidermis aquí. Acá está mi estrato córneo en la superficie y aquí, no te vayas todavía, aquí mis células en la. Y por debajo, el componente inflamatorio del tipo crónico. Entonces, está bastante sencillita ver la ampolla, ¿correcto? ¿No?
síganle, a lo largo de toda la extensión de la ampolla y lo van viendo, ¿no? Los cambios que se ven en esas células, ¿no? Entonces, las células de la parte inferior van a tener mayores cambios, se van a hacer más grandes, su citoplasma va a ser más rojizo y se van a ordenar, como les he dicho, como en palizar, todas ordenaditas, por eso tienen este nombre característico de células en la. Psoriasis. Siguiente lámina. Psoriasis. La psoriasis también es una patología de tipo autoinmune. En la psoriasis que se va a producir un daño en la epidermis que va a producir que nuestra piel quede media rugosa, sobre todo en las zonas de roce, como son los codos, las rodillas, la zona del cuero cabelludo, y constantemente produce un prurito. El paciente que se rasca todo el tiempo y se puede ver que cuando se rasca cae como un material blanquecino, ¿no? De lo que se está rasca y rasca, que es parte, ahorita vamos a ver, de la hiperkeratosis, que es característica de esta enfermedad. Entonces, el paciente tiene esta enfermedad cuando se le activa la enfermedad. En un momento de estrés, por ejemplo, le van a tomar el examen, se activa la psoriasis y comienza con su rascado el pobre paciente, ¿no? Y comienza a producir esta como caspa que sale de su piel, ¿no? Entonces, la psoriasis tiene una histología bastante definida, aquí lo podemos ver. Primero hay una epidermis muy gruesa. Ustedes pueden ver acá, ustedes ya han visto pieles anteriormente, miren, estoy al menor aumento y miren cómo mi piel está muy gruesa. Incluso miren estas proyecciones papilares que se meten hasta adentro, miren. En contraste con estas zonas, ¿no?, donde se ve adelgazada. Entonces, primero que la morfología de mi piel está alterada. Nos vamos a ir acercando. Una característica fundamental de la psoriasis es la hiperkeratosis, o sea, hay más queratina de lo normal, hay una hiperkeratosis. Esa hiperkeratosis es lo que el paciente se rasca constantemente y está saliendo ese material casposo que hemos dicho. ¿Correcto? Muy bien, entonces hiperkeratosis. Segunda característica, mi epidermis es más gruesa de lo normal. Hay un proceso de acantosis, crecimiento de mi epidermis. Siguiente característica, las papilas son mucho más profundas. Hay un engrosamiento de las papilas. Nos seguimos acercando. No sé si ven acá en la hiperkeratosis estos núcleos que han quedado atrapados. Es una hiperkeratosis con parakeratosis. Hay células que se desprenden y quedan atrapadas en la queratina y eso se llama parakeratosis. Lo que es distinto a un microabsceso. También aquí, como el paciente se rasca constantemente, pueden producirse células inflamatorias de tipo agudo y formarse pequeños abscesos, los abscesos de Munro. Entonces puede haber microabscesos ahí en esa hiperkeratosis. Ahora, miren acá en la zona entre dos papilas, o sea, estas proyecciones que les estaba diciendo, miren acá, entre estas proyecciones, en estas papilas, ¿ya? Miren aquí cómo hay un adelgazamiento de la epidermis interpapilar, o sea, entre dos papilas gruesas se adelgaza la epidermis. ¿Ok? Adelgazamiento intrapapilar. Varias características
Miren acá, adelgazamiento también. ¿Ven cómo acá la epidermis es delgada en comparación de otras zonas donde la epidermis es muy gruesa? Y miren acá, la hiperkeratosis con la parakeratosis, o sea, con estas estructuras que se han quedado atrapadas ahí, que son células que se iban a desprender, pero han quedado atrapadas en todo. Adicional a eso, ¿qué debo encontrar? Componente inflamatorio crónico. Hay componente inflamatorio crónico porque es una enfermedad de tipo autoinmune. Nuestro sistema inmune está atacando a esta piel, la está dañando. Psoriasis. Vista de la hiperkeratosis con la parakeratosis para que lo podamos ver ahí. ¿Okay? Y aquí hay un pequeño acceso. ¿Ven la diferencia? Aquí hay polimorfos y estos son células alargaditas, son células escamosas atrapadas aquí. Esto no, estos son polimorfos. Entonces, este es un microabsceso y esto es una parakeratosis. ¿Okay? Mayor aumento para que puedan ver, vean la diferencia, miren acá hay polimorfos y aquí hay parakeratosis. ¿Okay? Entonces, sí podemos reconocer ambos. Entonces, todas estas características describen a la psoriasis. Hay algunas patologías que no están todas las características que hemos mencionado. Entonces las llaman ¿cómo se llama? Como una pseudopsoriasis, o sea, no tiene los criterios completos, ¿no? En este caso sí, pues tenemos todos los criterios completos. Entonces, tenemos microabscesos, tenemos hiperkeratosis con parakeratosis, tenemos acantosis y tenemos adelgazamiento del epidermis. Todos los criterios, y el componente inflamatorio crónico. Todos los componentes que debemos ver en la psoriasis. Última imagen para poder verlo. Tomen ahí un poquito de dimensión para pasar a la última lámina. Nódulo reumatoide. Muy bien, el nódulo reumatoide se encuentra en la artritis reumatoide. Aparece donde, en las zonas de flexión, como ustedes ven, a nivel del codo. También puede aparecer en las manos, en los dedos, ¿no? Es una lesión nodular, dura, no dolorosa. En algunos casos el paciente debuta con el nódulo sin saber que tiene la artritis reumatoide. No es frecuente, pero puede ocurrir. Entonces le sacan el bultito y de repente ven que es un nódulo reumatoide, ¿no? ¿Cómo se ve el nódulo reumatoide? El nódulo reumatoide se ve por una reacción de tipo granulomatosa. O sea, se va a ver un granuloma. ¿Qué es el granuloma? Conjunto de macrófagos. Entonces, aquí va a ser una lesión redondeada, ¿no? Con macrófagos, pero en el centro va a tener una característica, va a tener una necrosis fibrinoide. Aquí lo que se ha producido es fibrina, ¿no? Que es este material central del nódulo reumatoide. Y alrededor de la fibrina vamos a encontrar las células inflamatorias y también los macrófagos. Entonces, primera característica, en la muestra de piel ustedes van a buscar la lesión redondeada, que es el granuloma. En el centro ustedes van a encontrar este material rosado, un rosado medio fucsia, que se encuentra en la zona del centro, que es la necrosis fibrinoide. Y alrededor de la necrosis fibrinoide ustedes van a encontrar el componente inflamatorio crónico. Y alrededor de ese componente inflamatorio, fibrosis. ¿Correcto? Entonces tenemos la necrosis fibrinoide, el componente inflamatorio y fibrosis.
tres componentes que forman esta lesión. Necrosis fibroide. Ok, aquí también podemos verlo. Aquí también lo podemos ver, ¿no? La necrosis fibrinoide se ve siempre en la parte del centro y tiene una característica de tener un color bastante fucsia, bastante llamativo, ¿no? Característico. Entonces, esto de acá se produce, miren acá, el material fibrinoide, donde se ven células no atrapadas, destruidas, lo que llamamos detritus celulares, o sea, células destruidas, dañadas, que han quedado ahí. ¿Okay? Necrosis fibrinoide con células destruidas, muertas, y alrededor de ellos el componente inflamatorio de tipo crónico. Entonces, esta es una patología característica donde hay un proceso inflamatorio muy severo, con destrucción de tejidos, ¿no? Principalmente la destrucción se da en las articulaciones, pero también lo podemos encontrar, en estos casos, en las zonas de flexión, de roce, como es el codo, que es la zona principal donde encontramos esta lesión. ¿Okay? Necrosis fibrinoide, aquí en el centro. Necrosis fibrinoide y componente inflamatorio alrededor de él. ¿Correcto? Entonces creo que esta es la última imagen ya de la lesión, ¿no? Ahí la podemos ver. Última imagen de la necrosis fibrinoide y el componente inflamatorio que se encuentra.